Hola, hola comunidad, ¿me escuchan? Buenas tardes. Y asesor, sí lo escuchamos Hola. desde hace rato. Ah, ¿ya escucharon que bañé a mi gato? Sí. ¿Sí encontraron el bambú? Es que le tocó baño al gatito, entonces ahorita estaba pasando una toalla. ¿Cómo les va? Bien, Qué bien. bueno, me da mucho gusto. Es que el gatito, pues hay que bañarlo de repente. Entonces, pues bueno, ya lo bañamos y ya está listo para dormir. En fin, ¿cómo están? Antes que nada, feliz Día de las Mamás a quien tiene la dicha de ser mamá. Les deseo que se la hayan pasado y se la estén pasando maravilloso. Yo creo que iba a ser una clase que va a estar como flojita porque pues mucha gente se fue a festejar y fue a disfrutar y eso está pues bien bonito. Entonces, deseo que se la hayan pasado y se la estén pasando quien sea mamá de una manera maravillosa. ¿Cómo están para todo esto? Muy bien, asesor, solamente que, bueno, a nosotros nos adelantaron la clase de ¿La la del clase de qué? módulo. La del módulo Ajá, nos la adelantaron a las 3 de la tarde, sí. pero pues de todas maneras, pues hay que estar aquí. Mm, es que no hubo como indicación de que moviéramos o algo, nos dijeron, bueno, si son mamás, que yo no soy mamá, se pueden ausentar de dar la clase, grábenla y denla. Pero bueno, como soy varoncito y no tengo el privilegio de ser mamá, pues me tocó, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso estamos acá el día de hoy. Oigan, ¿qué les iba a decir? Yo sigo fascinado por lo que pasó la semana pasada y qué maravilla, ¿no? Fue un par de sesiones bien bonitas. El curso, el taller en general está tomando un nivel bien, bien, bien fregón. Me gusta mucho, estamos haciendo muchas cosas. Vamos a hacer más cosas. Yo les voy a ir enseñando un poquito de cosas que vamos a ir haciendo, pero paralelamente les quiero decir que vamos a hacer fotografías que van a estar muy buenas. Entonces eso va a ser súper, súper importante. ¿Y qué más? Pues nada, hoy vamos a empezar con un tema bien interesante que a mí me gusta mucho y aquí es donde hasta me suelto el botón de la camisa para explayarme, para contarles un poquito de la experiencia que de repente resulta el tema de la fotografía. Ya como en un ámbito profesional, ya nos clavamos un poco en filosofía, ya hablamos de arte, ya hablamos de muchas cosas. Ahora va a tocar que hablemos un poquito de lo que es el business de la fotografía. Y eso está bien chido porque aquí es donde, pues imagínense que esto fuera un área, un tronco común, y de repente aquí empezamos a plantear las modalidades en las cuales podemos hacer fotografía y esa fotografía puede empezar a capitalizarse si nos especializamos en otras cosas, ¿no? Como lo puede ser pues, una satisfacción personal de algún tipo, una satisfacción profesional, una contribución que puede ser para la sociedad y particularmente que creo que siempre es importante cuando estamos haciendo cosas creativas, el que tengamos la posibilidad de perpetuar la opción de hacer cosas creativas. ¿Y cómo es que se perpetúa el hacer cosas creativas? Teniendo recursos, ¿no? Entonces, aquí es donde nos podemos poner a hacer, por un lado, cosas artísticas, cosas creativas, eh, cosas espirituales, si queremos, pero siempre teniendo como esta parte de la tranquilidad de decir, bueno, estoy haciendo todo esto creativo, estoy haciendo todo esto espiritual, pero tengo la parte económica resuelta, ¿no? Porque eso es algo que algunas veces se dificulta, ¿no? El que queremos hacer obra, el que queremos hacer alguna suerte de emprendimiento creativo y artístico, y de repente, eh, pues nos topamos con que hay una característica financiera que muchas veces no nos permite. Eso yo lo he vivido, he tenido que pausar muchas veces mi creación artística, pues por ponerme a generar recursos económicos para las cosas propias del día a día, ¿no? Como lo puede ser el comer, el pagar la renta, ya saben, ¿no? Todas estas cosas. ¿Cómo ven? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Está interesante? ¿Está chido? ¿Promete? ¿Ya les dio comezón? A mí Pues si sí, hablamos de billete, a mí sí. Buenísimo. Excelente.
Pues, ¿qué? ¿Nos arrancamos? Es que el billete es importante, nos gusta, está padre, paga las cuentas. Ya me están soplando por acá. No es agua de tamarindo, es café con hielos, porque hace un calorón. Qué bueno. Vamos a, entonces, pues arrancar, va, pues ya saben, como siempre, déjenme pasar a leer tantito el chat. Saludos, Atex y compañeros y compañeras, dice el compañero Magdaleno Santana, y pues ahora dice, promete, 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 promete. Entonces, bueno, les voy a compartir, como siempre lo hacemos, mi pantalla, la pantalla. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Pues bueno, va a ser la pantalla, a ver dónde diablos está la presentación que nos toca el día de hoy. Hoy vamos a ver géneros fotográficos y eso va a estar súper interesante, ¿no? O como lo podemos conocer como tipos de fotografía, ¿sale? Entonces, díganme por favor si ya se ve mi fotografía. Se ve la presentación. Ya se ve. Excelente. Pues, ¿qué? ¿Nos arrancamos? Sí. Sale, me voy a quitar los anteojos porque veo bien esta presentación. Es que yo veo bien de cerca y como tengo la pantalla bien cerquita, está bien. Cuando estoy en la computadora con las dos pantallas las tengo como medio metro y se me dificulta mucho. Entonces, bueno, pues vamos a arrancarnos con este tema. Primero, pues bueno, para mí siempre es importante como lo artístico porque está esta cosa espiritual, que cuando tenemos como esta cosa espiritual media resuelta, pues podemos ponernos a hacer lana sin broncas. Entonces, eso está muy bien. En primera instancia, bueno, está la obra artística. ¿Cómo es la experiencia con la obra artística? La obra artística muchas veces, a menos que tengas posibilidades, entiendas probablemente estímulos financieros, estímulos fiscales, o que tengas recursos ahí destinados como para la supervivencia, te va a permitir el sentarte a hacer obra. No, muchas veces cuando hacemos fotografía artística, Pero te queda pues, una, te queda pues una. puede ser que tenga un interés financiero o no, solamente la posibilidad de hacer algo que genere en las personas, en los espectadores, alguna suerte como de sensación, ¿no? Lo platicábamos las semanas pasadas, como lo puede ser la fotografía artística a través de este concepto que yo les platicaba del arte. Entonces hacemos obra artística pues para generar estas particularidades, para generar esta clase de obra que nos permita incidir en el medio. Yo particularmente, les platicaba cuando nos conocimos, tengo una formación bien particular. Yo soy egresado de la Metropolitana y allí como que el perfil de los artistas, de los diseñadores que no solamente diseñan de manera gráfica, sino que hacen urbanismo, arquitectura, diseño industrial, Y muchas Núñez, veces tiene y como un Núñez. giro, ¿cómo podemos decirlo? Como un giro social, ¿no? Entonces como que algunas veces cuando hacemos obra artística lo intentamos hacer con un giro social y eso es bien importante, ¿no? Eso por un lado. ¿No? Por el otro lado, pues ya hay una serie de cosas que pueden irse abordando, se pueden ir sumando conforme vayamos avanzando en nuestra trayectoria. En mi caso fue una ideología universitaria, pero algunas veces puede ser que vayamos descubriendo cosas y se nos prenda, ¿no? También puede ser que desde antes tengamos como este interés de hacer obra artística, ¿no? Expresar lo que sentimos. Y muchas veces lo que sentimos y lo que expresamos, pues trasciende porque la gente que es testigo, que es espectador, que es usuario incluso de nuestro arte, lo entiende. ¿Sale? Ahora está la otra parte, ¿no? Cuando de repente pues ya podemos aspirar a estímulos, existen muchos estímulos fiscales, como lo puede ser, por ejemplo, cosas como el FONCA, ¿no? Que es un fondo que el gobierno asigna a personas que están haciendo obra artística. Paralelamente, junto con ello, existe una institución la cual se encarga de evaluar la calidad de obras de arte que hacemos los artistas. Ujú. Se llama este estímulo o esta clasificación el Sistema Nacional de Creadores. Y según el estatus que tengas, pues te van a asignar un presupuesto para que solamente vivas para hacer obra. Y los hay de todos tipos, quien hace teatro, quien hace cine, quien hace pintura, quien hace escultura. Hemos los que hacemos fotografía y siempre estará bueno la posibilidad
pues de aspirar a un estímulo como el del FONCA, que nos permite estar un año, que es un año el que nos permite estar becado este fondo, pues para estar haciendo obra, ¿no? Al final del día, como en las maestrías que son financiadas por CONACYT, pues tenemos que entregar cuentas, ¿no? Nos va a preguntar la institución, que en este caso es el gobierno, ¿qué estuviste haciendo este año? Y pues bueno, le enseñas tu obra y si es buena la obra, te va a decir, muy bien, eres candidato a que te renovemos y el año que entra te demos más dinero para hacer tu obra. ¿Sale? ¿Se entiende y hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, entiende. Excelente. Bueno, entonces pues hacemos obra y como les decía, algunas veces trabajamos medio año los artistas para generar recursos para que la segunda mitad del año podamos hacer obra. Y eso está bueno o podemos hacerlo en paralelo. Nos ponemos a hacer obra, nos ponemos a trabajar al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser una cosa donde ambas cosas las mezclemos? Por ejemplo, la fotografía publicitaria, ¿no? Y la fotografía publicitaria, pues es un ámbito, el del marketing, donde nos consignan a hacer algo muy particular, algo a lo cual le vamos a llamar advertising o publicidad, ¿no? Y la abreviación del advertising es ADS. Nos contratan para hacer ads, advertising, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta que el advertising, pues, nos puede permitir muchas cosas, ¿no? Aquí es donde podemos mezclar la posibilidad de hacer arte, donde podemos mezclarlo con la posibilidad de hacer publicidad. Y aquí es donde, cuando estás haciendo obra artística y tienes técnica y tienes todos estos conceptos que hemos estado viendo, pues puedes ponerlos al servicio, no tanto de la comunidad, sino más bien del sector privado. Entonces te hablan directores de arte, te hablan publicistas y te dicen, oye, en mi visión de dirección de arte o en mi visión publicitaria necesitamos unas fotografías las cuales ayuden a transmitir, además de un sentimiento, un concepto. ¿Sale? Y aquí es donde, bueno, te contratan compañías grandes, te contratan compañías. En este caso, yo les traigo una publicidad de una marca de cerveza que se llama Carlsberg, ¿no? Donde el concepto de Carlsberg básicamente era decir, pues esta cerveza es de otro mundo, ¿no? Y entonces te contratan, haces esta clase de publicidad, donde tienes que hacer uso de todos los elementos técnicos y todos los recursos técnicos, pero además creativos y narrativos. Muchas veces cuando te consignan el hacer dirección de arte, no solamente es lo técnico lo que vas a mercar, ¿no? No solamente la virtud que puedes tener, pues probablemente haciendo fotografías, probablemente haciendo postproducción, probablemente conceptualizando y bajando ese concepto a una imagen fotográfica, sino que algunas veces te toca hacer dirección de arte y te toca aterrizar conceptos, ¿no? Y buscar cómo es que puedes transmitir este concepto de la mejor manera, ¿sale? Entonces eso es bien interesante porque esto puede ser una salida donde hagamos obra artística, pero al mismo tiempo las empresas, bajo este concepto de hacer publicidad, nos paguen buen dinero. Y si resulta que somos buenos y si resulta que somos consistentes en nuestro trabajo, podemos conseguir trabajo mucho tiempo partiendo del concepto de la publicidad. ¿Sale? ¿Cómo ven? Está bueno. Está bien. Está chido. Entonces, podemos empezar a hacer publicidad desde los elementos más básicos hasta ir escalando y eventualmente yo deseo que un día nos encontremos en el gremio y yo descubra que ustedes están haciendo publicidad pues para empresas grandes, ¿no? Yo tengo amigos que han hecho publicidad para empresas grandes. Yo no me di cuenta en qué momento escalaron, pero eran tan buenos y eran tan cuidadosos con su trabajo y al mismo tiempo eran tan meticulosos que de repente ves que están trabajando para una empresa y luego para otra empresa y luego para otra empresa. Y es una cosa bien bonita, que como yo les decía hace un par de semanas, esas cosas sí suceden, ¿no? Eh, Algunas veces el ámbito académico nos ayuda a utilizar un atajo porque las empresas están buscando capital humano que tenga la creatividad y que sepa utilizar las herramientas y hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, en la universidad un día nos llegó una convocatoria para la cerveza india, ¿no?
porque en esos días este producto tenía mucha como interacción con el tema del rock mexicano. Y la convocatoria era hacer diseños rockeros para la etiqueta de las cervezas. Y uno de mis compañeros metió su propuesta creativa. Muchos de mis compañeros metieron propuestas creativas. Yo no entré porque era para compañeros que estaban en la última parte eh, de la carrera. Entonces yo no podía, pues porque todavía no estaba lo suficientemente preparado. Sin embargo, mi amigo fue seleccionado y le dieron su ración para un año. Ya no voy a hablar de este tema de la cerveza porque, bueno, no estamos hablando de cervezas. Sin embargo, fue muy grato ver que existía la posibilidad de que alguien se hiciera de un contrato de publicidad. Y después empecé a ver que él empezó a hacer publicidad en muchas cosas, ¿no? Y de repente ya lo estaba viendo que hacía portadas para revistas y siempre en publicidad, ¿no? Y mi amigo al final del día se metió a la publicidad y ahí se quedó, ¿no? Paralelamente, tengo un amigo que hace fotografía para la marca de ropa interior, no de ropa en general, ropa interior Calvin Klein. Y de repente ves que es tan bueno haciendo su fotografía como de producto, pero publicitaria, que ahorita vamos a ver la diferencia entre la fotografía publicitaria y la fotografía de producto, que empezó a hacer fotografías para Magma y después andaba haciendo fotografía para Apple, ¿no? La marca de la manzana. Y después andaba haciendo fotografía para Alpura. Y cuando veías, él estaba haciendo fotografía para muchas cosas. Entonces esas cosas, les digo, suceden, ¿no? En este sentido, una de las características que debe cumplir o debe ser llenada por la fotografía publicitaria que nosotros hagamos o nuestra propuesta publicitaria a través de la fotografía es que debemos ser muy diestros con el tema de la técnica. Tenemos que saber perfectamente qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde lo queremos llevar. Pero como les decía, algunas veces hay líneas editoriales, hay pensamientos que tienen las empresas establecidos y son institucionales, los cuales no podemos romper y tenemos que apegarnos, pero siempre haciendo uso de la destreza que nos da el haber practicado mucho la fotografía. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué asesor? Sí, Sale claro que pues. sí, asesor. Entonces está bien perrón porque nos pagan por hacer cosas creativas y no hay cosa más maravillosa que nos paguen por hacer cosas que a nosotros dentro de nuestra formación y nuestro repertorio de ideas es reconocido. Porque entonces ahí es donde lo que empieza a valer sí es la técnica, pero también la posibilidad de aterrizar esto. La creatividad es una cosa que se trabaja, ¿no? Yo lo digo mucho, como por ejemplo lo puede ser el dibujo. Hay quien dice, no, pues es que el dibujo es una cosa con la que se nace, ¿no? Es una destreza que se trae de nacimiento. Y yo considero en mi experiencia que eso está perfectamente erróneo. Tengo muchos conocidos que no dibujaban al inicio de la carrera y sin embargo al final eran grandes dibujantes, ¿no? Y esta es una enseñanza propia de la academia donde le aprendimos a los docentes que decían que el dibujo es auténticamente un concepto demasiado académico, demasiado complejo y el cual es el siguiente. El dibujo es propio de horas nalga. ¿Y qué es horas nalga? Pues sentarte en la mesa del comedor o en tu escritorio o en la sala con un cuaderno, con una hoja, con un lienzo, un pliego de papel y te pongas a dibujar. Y eventualmente, así como puede ser dominar el balón, terminas dominando el lápiz. ¿Sale? No sé si con ustedes he platicado el concepto del gesto y el concepto del excremento y el concepto de la esencia. ¿Sí lo hemos platicado? Yo no lo recuerdo, Atex. A ver, los demás, las demás. Hemos hablado aquí del excremento. No, no creo. No, creo que no. Pues ahí les va el excremento. Es una cosa que a mí me agarró por sorpresa porque el concepto por sí mismo, pues es como escatológico, ¿no? Es como que digo, oye, de verdad, ¿qué es esto del gesto, el excremento o la esencia? Es algo que en plástica algunas veces de inicio no logramos entender porque no estamos familiarizados con. Y no es sino hasta que te lo explican de una manera apropiada que puede ser que lo entiendas, ¿no? Y yo tardé 5 o 6 años en entenderlo y muchas personas me lo explicaron. La primera vez que me lo explicaron me dijeron, oye, tu trazo cuando estás dibujando no tiene excremento.
Yo me asusté porque dije, oye, qué feo lo que me estás contando. No me gusta que me digas que mi trazo no tiene excremento, ¿no? Y no lo entendí, ¿no? Ahí medio me quiso explicar el maestro Raúl Hernández, un gran artista contemporáneo, descansa en paz, falleció hace como 8 años, un gran maestro de la vieja escuela, pero yo no le entendí bien qué era el excremento, ¿no? Eh, Muchos años después, con otro profesor de la universidad, me dijo, es que el maestro Raúl hablaba del excremento y se quería referir a lo siguiente. Yo le digo el gesto. Yo no entendía el gesto, seguía sin entender el gesto. Y me dijo, estábamos en su casa y su casa un departamento todo pintado de blanco donde entraba mucha luz. Me dijo, ¿ves aquel bote de pintura? Tráelo. Y entonces yo fui por el bote de pintura. Él sacó un destapador de latas porque él es muralista y siempre traía un destapador de latas en el bolsillo. Destapó el bote de pintura y me dijo, agarra un puño de pintura. Metí la mano y le dije, así, metí mi mano y me acuerdo que era como un verde militar muy horrible, como que nadie había usado esa pintura y ahí se había quedado rezagada, 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 y más aún porque tenía una natota de que tenía muchos años que no la abrían. Y me dijo, ahora que tienes la pintura en la mano, lánzala contra la pared. Y las gotas de pintura se impactaron en la pared y se generó una mancha de pintura tan orgánica, tan natural propia de haberlo lanzado, que no parecía o no habría parecido como si alguien se hubiera puesto a pintarlo con un pincel cada uno. Porque si alguien hubiera pintado esas manchas con un pincel, no se hubiera visto que con la espontaneidad de haberlo lanzado contra la pared. Me dijo, eso es el gesto. Y yo ahí entendí qué era el gesto. Y me dijo, el gesto básicamente tú lo tienes que generar con un pincel o con un lápiz o con un plumón o con una brocha. Y esta sensación de fluidez y de naturalidad se tiene que sentir en tu trazo. Y yo me quedé con la cara que tengo ahorita de what. ¿Y cómo es eso? Me dijo, sentándote a dibujar hasta que domines perfectamente el lápiz. De tal suerte que si estás dibujando un desnudo, tu trazo lo hagas rápido y tenga este movimiento de haberlo hecho rápido como si fuera un garabato, pero tu trazo tiene que ser perfectamente bien pensado y no aleatorio. Entonces es donde la magia del trazo se combina con la práctica. Órale, me di cuenta que yo necesitaba dibujar mucho. Al final yo no me dediqué a la foto, no me dediqué a la plástica y a hacer dibujos o a hacer retratos, pero me di cuenta que este tema del gesto está presente en todas las artes y es la maestría y la observación, el saber hacerlo, ¿no? En la fotografía le llaman la quinta esencia y lo vimos ahora que vimos Walter Mitty, ellos hablan de la quinta esencia. Y después vi que existía eso en el teatro, la capacidad que tiene un actor de estremecer a su audiencia. ¿Cómo? A través de la práctica y el dominio plástico de su cuerpo, de las emociones, etcétera, 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 etcétera. De tal suerte que genera una suerte de conmoción en quien esté viendo la obra. ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profesor? Entonces está bien chido dominar eso, pero ¿cómo lo vamos a dominar? Bueno, en el caso de la plástica, dibujando. En el caso de la actuación, actuando y conociéndose, ¿no? En el caso de la plástica, pues bueno, practicando, como les dije hace ratito, a través de la hora nalga, sentarnos a dibujar y la fotografía, observando, dominando nuestra cámara, sabiendo qué es lo que queremos decir, pero particularmente entrenando nuestro ojo para capturar el momento preciso. Ya les voy a enseñar después cómo es el tema cuando haces fotografía de retrato. Por ejemplo, cómo hablarle a la gente, cómo interactuar, cómo mover, cómo dirigir a nuestros actores. Y la idea es básicamente dominar todos estos engranes, todas estas pelotas en los malabares, para que en el momento en el que disparemos la fotografía, nuestra fotografía tenga la quinta esencia. Y cuando alguien la vea, pues nada, solamente se rinda ante lo que nosotros hayamos o abramos registrado en nuestra imagen. ¿Cómo ven? Entonces esto es una cosa que si ponemos al servicio de nuestra fotografía publicitaria, nos van a buscar, van a requerir que estemos nosotros colaborando con ellos. Pero si hacemos fotografía de moda, van a requerir que este gesto lo tenga nuestra fotografía.
Y va a ser preciso que cuando hagamos esta clase de fotografías tenga movimiento el velo, ¿no? Tenga dirección, tenga convicción, tenga actitud la modelo. Pero su peinado tiene que ser perfecto, pero la dirección del cuerpo tiene que ser precisa. Pero junto con ello, nuestra ejecución técnica, tanto el control y uso de nuestra cámara, tiene que ser calculado y tiene que ser exacto como nosotros lo hayamos visto en nuestra mente. Y junto con ello, ya vamos a ver las siguientes semanas el tema de la iluminación. Nuestra iluminación tiene que ser precisa y tiene que decir lo que pensamos. Si conjuntamos todo esto, vamos a tener fotografía de moda. Hago un paréntesis porque aquí levantaron una manita. ¿Qué pasó, compañero? Oye, Leo, o sea, lo que estás tratando de transmitir es tratar de buscar en cada una de las fotografías la quinta esencia, ¿no? Si lo logramos, estamos del otro lado y vamos a ser de esos fotógrafos inolvidables en la cultura popular, en la historia. Y Uh-huh. en el caso de los retratos, algo así que nos decías, cómo ir guiando a la persona, cómo ir diciéndole, cómo buscar su mejor ángulo, que dices que a lo mejor nos enseñarás más adelante. Ajá. Este, también ahí como que se busca su mejor ángulo o la mejor forma en la que pueda expresar su ser en una fotografía. Claro, el mejor ángulo que tiene una persona es cuando la persona se siente confiada y tranquila y, y tiene la posibilidad de entregarse al momento de la fotografía. Ajá. Es como cuando estamos platicando con un gran amigo, ¿no? Y de pronto el amigo está sentado enfrente nuestro en la mesa del café y tenemos 2 tazas de café. Y lo que sucede entonces es que de repente es tan buena la conversación que el amigo está inclinado hacia el frente. Y cuando ves los pies, los tiene metidos en la parte de hasta atrás de la silla. Ajá. Y de repente todo su cuerpo está volcado hacia el frente y está recargado en la mesa y se siente cómodo como para estar conversando contigo con toda la confianza. Y es una cosa que de repente generamos con nuestros amigos, estar platicando 5 o 6 horas y se generan momentos grandes en los cuales hay emoción y comunicación. Esos momentos son los momentos que nosotros debemos saber generar con las personas a las que les estamos retratando, pero al mismo tiempo debemos tener el cuidado, la calma y la sensibilidad en el momento preciso, retratarlo. La gente que está confiando en nosotros, cuando está confiando en nosotros haciendo fotografías, se entrega al momento y salen las mejores fotografías. ¿Cuál es el modo de interactuar con las personas? Y hay quien dice, no, pues es que está el tema del ángulo, ¿no? El perfil. Eso es una cosa importante. Pero no hay nada mejor para una fotografía, diré estética, ¿no? Dentro de las categorías estéticas, que una persona que esté feliz haciendo una fotografía, que esté confiada, que esté haciendo una especie como de simbiosis con el fotógrafo. ¿Cómo lo conseguimos? Haciendo que las personas se sientan cómodas. Si un día llegamos y hacemos un retrato y alguien no está acostumbrado a hacer fotografías o a ser retratado, pues no le vamos a hacer fotografías en primera instancia. Primero es, ¿qué onda? Pues, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal el clima? ¿No? ¿Viste el debate? ¿No? ¿Cómo ves al Peje? ¿Viste que jugaron las Chivas contra el Toluca? Y empezamos a conversar con las personas. Hacemos que las personas se sientan en confianza con nosotros, ¿no? Probablemente no volvamos a ver a las personas, pero que las personas se sientan bien y se sientan cómodos con nosotros. Y es algo que también se tiene que ir trabajando, la posibilidad de acercarnos a las personas y que las personas se sientan en confianza. Ya que una persona se sintió en confianza, podemos hacer fotografías y platicamos, ¿no? Yo más adelante que empecemos a hablar del retrato, porque nos vamos a clavar una sesión completa en retrato, les voy a platicar un poco de mi experiencia haciendo retrato. Y parte del asunto de hacer fotografía de retrato es la siguiente. Imagínense que en 200 años, cuando ninguno de nosotros esté, la fotografía de la persona que hayamos retratado refleje perfectamente su personalidad simplemente viéndola. Que si Leonardo es dicharachero, simpático, se ríe, cuenta cosas, en el retrato de Leonardo se note a primera instancia la personalidad de Leonardo.
¿no? Y si alguna vez a alguien de ustedes les toca hacerme un retrato, pues será cosa de llevar a Leonardo dentro de la plática y la conversación para que se sienta tranquilo y todo funcione, ¿no? Me preguntan la próxima vez que hablemos de este tema del retrato y esas cosas, de los retratos que le hice al director general de Lacoste hace como 5 años. Por favor, pregúntenmelo si es que no hemos platicado. Yo creo que en 2 o 3 sesiones cuando hablemos de retrato y veremos, y yo les quiero compartir, la forma en la cual alguien que no estaba acostumbrado a hacer retratos, alguien a quien no le gustaba que le hicieran retratos, le logramos hacer unas grandes fotografías en 5 minutos. Yo tenía 1 hora para hacerle fotografías y me dediqué a conversar con él 50 minutos. Hice mis fotografías en 5 minutos y los otros 5 minutos finales le dije, señor, ya se puede ir. Se levantó y se fue. Y un año después me buscó para que le hiciera otras fotografías porque me dijo, me siento muy bien contigo cuando me haces fotos. No lo siento forzado, me siento relajado y te lo agradezco porque luzco muy bien en mis fotografías. ¿Sale? Entonces, porfas, pregúntenme. ¿Sale? ¿Seguimos? Excelente. Bueno, fotografía de moda. Nos podemos meter en la fotografía de moda y hay mucho dinero, pero está difícil entrar. Ahí sí es de picar piedra y de picar piedra. Pero cuando entramos, ya lo logramos. Y todo eso, las marcas, las firmas, todos estos que se encargan de hacer esta clase de fotografías, buscan al mejor fotógrafo, el cual tiene dominio excepcional de todo lo que se trata ese tema de la fotografía. ¿Qué más? Pero era como Dime, en compañero. algunos comentaba, ¿no? Era Uh-huh. el tal vez presentarse en un evento y andar cacareando, ¿no? Hoy hago fotos, ¿no? De ese mismo Exactamente. momento y relacionarte, ¿no? Claro, las relaciones en esto son muy importantes, ¿no? ¿Cómo empecé Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo empezó este Leonardo a trabajar con empresas grandes? Un día conocí a una chica en una boda y 2 meses después me llamó por teléfono. Oye, ¿tú haces fotografía y video? Sí, necesito para la empresa en la que estoy trabajando y pensé en ti. Y de allí para acá yo llevo 10 años trabajando con estas empresas. Es importante relacionarnos, es importante interactuar y que las personas sepan a qué nos dedicamos. Pero eso no hubiera sido posible si cuando me pidió mi portafolio, yo le hubiera mandado un portafolio de una menor calidad. Entonces es una cosa con la otra. Cacarear el huevo, pero también, pues como dicen, ¿no? Traer con queso las quesadillas. ¿Sale? Sale. Bueno, documental. México es un país el cual no se ha puesto a modo como para que hagamos fotografía documental por lo que representa. Sin embargo, la fotografía documental, así como la fotografía artística, de pronto se agarran de la mano y se dan un beso en la mejilla. Son cercanas, son hermanas, porque nuestra fotografía documental puede echar mano de esto artístico. Y en medida que echemos mano de esto artístico, vamos a hacer fotografías que no solamente registren un instante o registren una situación, sino que además con el uso que vamos a hacer del aprendizaje y de la práctica, vamos a generar materiales que vamos a ver dentro de un par de semanas una película que se llama Minamata. Son imágenes que trascienden el tiempo y la historia. Y junto con ello son imágenes técnicamente, narrativamente, estéticamente bellísimas, pero junto con ello tuvieron un uso, tuvieron un porqué y al mismo tiempo tuvieron la posibilidad de incidir en la realidad de las personas. Ese es el quehacer de la fotografía documental. Y si lo hacemos mezcladito con fotografía artística, podemos incidir. Lamentablemente la fotografía documental en este país, por un tema de violencia que hemos tenido desde hace muchos años, es algo que a los fotógrafos se nos ha dificultado. Lo sabemos, ¿no? Si quieren platicamos en otro momento de eso, pero que en definitiva lo vamos a tener que platicar porque vamos a ver Minamata en 3 semanas, la vamos a platicar y allí vamos a tener la chance de platicar de eso. Y les recalco, vamos a hablar en esas sesiones de Minamata
del diálogo que existe entre la ética como fotógrafo y la moral como fotógrafo. Entonces, para que vayamos pensando de qué va este asunto, porque vamos a entrarle rico a esa conversación, va a ser importante que tengamos clara la ética y la moral en esta profesión tan bonita que es la fotografía. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, asesor. Sale pues, retrato. Sí. Pues bueno, de retrato ya platicamos, ¿no? Me adelanté un poquito. Y vamos a tener una sesión donde hablemos mucho de retrato. Entonces no me paro en retrato porque pues ya le dimos al retrato. Sale. Fotoperiodismo. El fotoperiodismo es como el hermano chico de la fotografía documental, pero en sucesos que están ya establecidos, en sucesos que están sucediendo y en sucesos que muchas veces son planeados, ¿no? Como lo puede ser una rueda de prensa. Bueno, hacemos fotoperiodismo, ¿no? Fotoperiodismo, como puede ser un suceso como una sucesión presidencial. Bueno, ahí estamos y retratamos, capturamos lo que está sucediendo. Como puede ser el fútbol, ¿no? Vamos a ir a retratar a Cristiano Ronaldo y hacemos unas fotografías. Que si le metemos un poquito de arte, bueno, va a ser una foto gloriosa, pero al final del día lo que estamos retratando es pues un fenómeno mediático, deportivo, como lo puede ser Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? O como el Chicharito ahorita que regresó a las Chivas, o como puede ser Barack Obama o Donald Trump o Joe Biden o Andrés Manuel o Xochitl Gálvez o Maines, ¿no? Estamos preparados para hacer eso y nos contratan para dar cobertura a ese suceso o ese evento en particular. ¿Sale? Yo creo que es un poco frívolo, sí es frívolo, pero son cosas propias de la cultura popular, de lo que está sucediendo en todos momentos en la vida pública de un país, en la vida pública de una sociedad, ¿no? O en la vida pública de una civilización como es la humana y lo que sucede todos los días en este ámbito. ¿Sale? Muchas veces esto te contratan las editoriales, te contratan las publicaciones, las revistas, los periódicos, y tú vas y vas como encargado de hacer esta clase de fotografías. Pero hay fotógrafos, como les platicaba lo que sucedía con las fotografías de Chespirito, que son como fotógrafos a sueldo, ¿no? Andan haciendo fotos y luego venden las fotografías, pues para dar cobertura a eso. Y como les platicaba con lo de Chespirito, pues eran fotografías que se requerían pues porque era un suceso que era relevante en la vida pública de los mexicanos, ¿no? La muerte de alguien que fue un referente y un icono de la cultura popular y la comedia, ¿no? De la televisión. Todo eso, ¿no? Entonces podemos ir contratados por una agencia, por una publicación, o podemos andar freelanceros. Freelancer es alguien que es independiente y no trabaja solamente para una publicación, sino que trabaja para muchas, ¿no? Y vende sus fotografías y las cobra por fotografía. Y la diferencia cuando trabajas para una publicación es que tienes un sueldo y pues te toca ir a 20, 30 eventos diferentes y haces tus fotos y cobras tu sueldo. ¿Sale? Ya hay lana. Siempre hay lana en eso. Bueno, fotografía submarina. Pues la fotografía submarina puede ser que tenga una implicación de otro tipo, ¿no? Y las personas que tienen la posibilidad de hacer esta clase de fotografías pues son privilegiados, ¿no? Probablemente sean personas que están más relacionadas con el ámbito de la naturaleza, ¿no? Gente que haya estudiado zoología o que haya estudiado biología o que haya estudiado veterinaria o cosas que estén relacionadas a... Y es como más normal que un veterinario, un biólogo, etcétera, aprendan la fotografía. Pero también se da el caso de la persona que pues haya estudiado fotografía y después se especializa en algo muy particular y se ponga a hacer esta clase de fotografía. Pasa algo parecido como lo puede ser, me adelanto un poquito, la fotografía espacial o como lo puede ser la fotografía científica. Muchas veces necesitamos de una suerte de infraestructura o de una suerte de institución que nos cobije y nos respalde para hacer esta clase de actividades. ¿Sale? Porque como no es marketing, porque como no es advertising, porque como no es fotoperiodismo, habrá publicaciones que nos compren esta clase de material, pero son las menos. ¿Qué es lo que vende más? Pues TV Notas. ¿Qué es lo que vende más? Pues el TV y novelas. ¿Qué es lo que vende más? Pues probablemente la revista Caras. ¿Qué es lo que vende más? Pues probablemente el periódico El Gráfico.
toda esta clase de publicaciones, ¿no? Y en el caso de la fotografía, como les digo, marina, espacial, fotografía científica, pues más bien sea propio como de publicaciones científicas. Y México particularmente no se define propiamente por ser la clase de país que dé mayores recursos o muchas posibilidades a esta clase de fotografías. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues, Interesante. Está chido, ¿no? Luego, hay fotos que hacemos los locos de vez en cuando. Fotografía nocturna. Y esto es más bien como que una cosa de un hobby, es la experimentación. Y aquí se puede combinar un poco con la fotografía artística. Hacemos esta clase de foto por un deleite personal, de hacer las fotografías de las estrellas, de hacer fotografías donde juguemos con las luces, ¿no? Y ahorita en un ratito les escribo un concepto en nuestro grupo de Telegram, ¿no? Ya me cansé de los ojos, me voy a poner los anteojos nuevamente. Y en nuestro grupo de Telegram les voy a poner un concepto que se llama Strobist. Si alguien quiere ir googleándolo desde ahorita, Strobist. Se escribe sin E al principio, más bien Strobist, con B, B de, B de borrego, ¿no? Iba a decir de burro, pero me gusta más de borrego. Y esta fotografía es una clase de fotografía que, por ejemplo, se me figura a mí como estas reuniones de personas que les gusta salir a andar en bicicleta de noche o en los patines, ¿no? Ya ven estos grupos que se dedican como a rodar, ¿no? O como estos grupos de personas que se suben en su moto y de pronto se juntan a rodar en la motocicleta. El Strobist es, por ejemplo, una suerte como de, podemos decirle, hobby que se especializa en hacer fotografía nocturna, pero con una característica particular. Usan unidades de flash portátiles y hacen fotografía de ese tipo, una suerte de fotografía nocturna. Y esta fotografía, por ser una fotografía que no tiene un quehacer propiamente, sino el deleite y la práctica del fotógrafo, pues es una clase de fotografía que comercialmente no tiene tanto impacto, ¿no? Por lo cual, pues como que no habrá muchos sitios en los cuales pues te quieran comprar tus fotografías de Strobist. Es una técnica que a lo mejor puedes meter y combinar con fotografías de retrato por encargo. Alguien te contrata para hacer unas fotografías y le propones, las podemos hacer nocturnas, las podemos hacer con flashes, las podemos hacer Strobist. Y eso va a estar interesante, ¿no? Y así hay muchas alternativas. Entonces, como veremos hasta este momento, hay clases de fotografía que nos permiten acercarnos a lo económico. Y hay otra clase de fotografías que medianamente. Y hay otra clase de fotografías que pues existe una posibilidad ínfima, ¿no? Chiquita, de que haya un contrato por ahí importante que nos permita hacer eso, ¿no? ¿Cómo ven hasta aquí? Profe, Dígame. entonces, por ejemplo, es muy desgastante para un fotógrafo que trabaja para un grupo musical. Ajá. He visto que muchas veces los grupos musicales, entre ellos, un ejemplo, los Temerarios, traen su fotógrafo Sí, que anda tomándole sus fotografías en cada evento que ellos van. sí, sí, sí. Es Si lo, redituable. siempre va a ser redituable, siempre va a ser redituable. ¿Por qué? Pues vamos a tener la posibilidad de viajar, vamos a tener la posibilidad de experimentar dentro de los mismos conciertos, pero también existe la probabilidad de que eventualmente te contraten para que les hagas las fotografías de una producción discográfica, de una producción musical. Y entonces les haces las fotografías de la portada del disco. Y eso está bueno. Entonces, cuando ves, se empieza a diversificar, porque ya no solamente estás haciendo la documentación del concierto de los Temerarios, sino que también ya estás entrando a hacer un poco de publicidad. Estás haciendo marketing. Estás haciendo, probablemente te soliciten algo súper artístico. Y lo que estés haciendo entonces sea fotografía artística. Y está chido, porque si lograste hacer una buena relación y gustó tu trabajo, pues ahí vas a estar trabajando y vas a tener la posibilidad de un ingreso. Y eso va a ser importante. ¿Cómo ves?
Muy interesante. También he visto que muchas personas, no sé si sean fotógrafos profesionales o aficionados, Ah, van a eventos como bodas, 15 años, clausuras, y empiezan a tomar un montón de fotografías ahí. Después las ajá. imprimen, les ponen un Ujú. precio y después las empiezan a vender o revender como sea. Sí, sí, sí. Eso todos los fotógrafos lo hicimos en algún momento de nuestra vida. Ajá. Yo trabajaba en un lugar que se llama la Hacienda de los Morales. A lo mejor habrá quien conozca la Hacienda de los Morales. Es una hacienda que está, hay una sucursal al norte de la ciudad en Polanco y otra sucursal al sur de la ciudad en Tlalpan. Y pues cuando empiezas a trabajar y no te has relacionado y no te han contratado formalmente para hacer una cobertura fotográfica de una boda y estás aprendiendo y como dicen, estás echando tus pininos, pues ahí vas y haces fotografía de las fiestas y te contratan para eso, para que tú tomes las fotografías y paralelamente las vendas, porque se necesita una infraestructura. ¿Qué se necesita? Tener una impresora de fotos ahí en el momento. Se necesita alguien que esté retocando las fotos y mandándolas e imprimiéndolas, ¿sabes? Entonces, sucede, es común, pero necesitas de esta plataforma, ¿no? También tengo amigos que les gustó eso, estuvieron muy metidos y se pusieron a hacer fotografías y después se compraron su impresora y después contrataron un asistente que estaba ahí editando las fotografías, pero eso requiere en ese sentido una inversión de comprarte una impresora que te va a costar 50,000 pesos, ¿no? Pero bueno, cuando ves que por servicio te va a costar, más bien te vas a ganar 10,000 pesos por imprimir 50 fotos, está bien, ¿no? Regularmente los hacen los dueños de los salones, los dueños de los centros de convenciones, etcétera, ¿no? Pero esa es una alternativa dentro de la fotografía social. Ahorita vamos a llegar a la fotografía social. Pero hasta allí vamos bien. Sí, profe, gracias. Sale pues. Bien, bien. Y por último tenemos, dime compañero. Compañero. Bueno, a ver, vamos a continuar. Casi por último está la fotografía de producto. ¿Y cuál es la diferencia de la fotografía de producto y la fotografía como lo podría hacer esta? Al final del día, tú terminas retratando productos, terminas haciendo una ejecución de, de, de tu capacidad técnica. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una y otra? El color, A ver, ¿qué más? La de producto únicamente te enfocas al producto, ¿no? Y Ajá. en la anterior, es que no me acuerdo cómo le dijo a la otra, te Publicitaria. evocas, bueno, la publicitaria te evocas a lo que, para lo que sirve, cómo lo puedes ocupar. Bueno, sus diferentes Ajá. usos del producto en sí. Sí. Bueno, de eso vamos. De eso A ver, yo veo. les planteo algo. Si en la fotografía de producto distorsionas, transformas, mmm, le metes, le sumas al producto, ¿está bien o está mal? Dependiendo, ¿no? A ver, te pongo, por ejemplo, aquí hay un reloj Lacoste, que tiene el cocodrilo, y dice Lacoste. Si yo le cambio el color y le cambio por la iluminación muchos elementos y tú lo compras y de repente viste una cosa en la pantalla y después lo que llegó a tu casa porque lo compraste en Amazon es diferente, ¿cómo te sentirías como usuaria? Pues mal, porque me vendieron algo que no era como yo lo vi, Exact, como o sea, me vendieron algo que yo vi exact, diferente a lo que a mí me llegó. exactamente. Entonces, uno es publicidad y el otro no es publicidad, ¿no? Cuando haces fotografía de producto, no puedes engañar al customer, al cliente. Tienes que hacer las cosas y tienes que tomar las fotografías exactamente y precisamente como las va a recibir el cliente. Y en el tema de la fotografía de publicidad, mmm, pues no precisamente, como que vendes más bien un concepto, como que vendes más bien una idea.
Y en publicidad, pues se valen muchas cosas. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, por eso vamos a hablar las siguientes semanas de la ética y la moral, ¿no? Porque se puede prestar para engañar, pero los publicistas a veces no les importa engañar y deciden engañar. Y algunas veces los contratan para eso, para vender una idea, para vender una ilusión. Y se vale, lamentablemente sí se vale. Yo no pienso que esté bien o esté mal. Luego les cuento mi opinión, pero esa es una diferencia. Cuando haces publicidad, no tienes que ser tan escrupuloso con los elementos y las cualidades de tu producto, sino que más bien tienes la libertad de inflarlo o desinflarlo. Y por eso les ponía el ejemplo hace como 4 semanas o 3 semanas, 4 semanas, de cómo hay objetivos que, de acuerdo al uso, pueden distorsionar el rostro humano o no. Y yo les decía que en publicidad, pues utilizan objetivos que incluso hacen que el rostro humano se vea más afilado y los rasgos se vean más finos. Y eso es en aras de satisfacer una necesidad propia del marketing, propia de la publicidad. Cuando hacemos fotografía de producto, no nos podemos dar esa chance. Tenemos que retratar de la manera más fiel lo que estamos retratando. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Sí. Sí. A ver. Y te entregues en mis brazos. A ver, ¿cuál es la duda, compañero? Creo que no, ¿verdad? Es que me pareció que escuché que había una duda. Pero bueno, si no hay duda, seguimos y ya vamos a acabar. Sale pues. Lo que sigue es la fotografía social. Y yo les quiero compartir una de las imágenes que yo hice en fotografía eh, social. Creo que ya las habíamos visto. Una base que nos permite hacer un poquito de todo. Nos permite tener trabajo cada 8 días porque pues, siempre hay eventos sociales. Podemos hacer una cosa un poco artística si queremos. Podemos experimentar también si queremos. Estamos documentando los rituales, las costumbres sociales que hay en nuestra sociedad. Estamos al mismo tiempo haciendo un registro antropológico, si queremos, incluso, de las costumbres de las personas, sociológico. Hay muchas, muchas, muchas posibilidades. Pero particularmente yo creo que la principal ventaja que tiene esta clase de fotografía es que si un día no tenemos fotografía publicitaria, si un día no tenemos fotografía eh, de producto, cada 8 días las personas se casan, cada 8 días hay 15 años. Y esto nos va a permitir pues muchas posibilidades financieras. Y además está padre porque además hacemos retrato, documental, fotoperiodismo, si es que nos tocó ir a la boda de Inés Sáenz o a la boda de Checo Pérez, ¿no? Hacemos un poco de farándula, ¿no? Le podemos meter un poquito de publicidad si ellos quieren, ¿no? Hacer unas fotos como muy modernas, ¿no? Podemos hacer muchas, 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 muchas posibilidades, con la nobleza de que las personas te contratan y siempre hay esta posibilidad de hacer fotografía de este tipo. Y yo creo que de lo que más he hecho en mi vida es fotografía de este tipo, porque cuando empiezas a trabajar fotografía, pues bueno, lo primerito es empezar a hacer fiestas de 15 años y después bodas. Y después ya empiezas a escalar. Y los fotógrafos terminamos pues alejándonos un poco de las fotografías de bodas, pues porque cuando te das cuenta ya llevas 200 bodas encima, ¿no? Y ya dices, oye, ya quiero disfrutar las fotografías, pues de otra manera, ¿no? Quiero disfrutar las fiestas de otra manera. Y lo que a mí personalmente me empezó a suceder es que yo me invitaban a una boda como invitado, valga la redundancia, y pues yo terminaba sentado en la barra hablando con los proveedores, con los muchachos del servicio de banquetería, ¿no? Porque cuando eres proveedor de servicios, en este caso fotógrafo de boda, pues tú eres no un invitado, sino más bien eres un proveedor de servicios. Entonces, pues te hablas de tú con el mesero, con la mesera, con el chico de la barra, ¿no?
Y al final del día lo que me pasó es que pues yo disfrutaba las bodas pues, platicando con los muchachos del banquete y no bailando con mi hermana que se estaba casando, ¿no? Entonces yo como que por ahí dije, no, le tengo que parar y me tengo que sacar esta onda porque de repente, eh, pues ya no estoy disfrutando las bodas. De tantas bodas que hice, yo dejé de disfrutar las bodas como tal y empecé a atajar el asunto de las bodas, aunque fueran invitaciones personales, pues como a lo que me dedico, ¿no? A hacer fotografía, porque soy fotógrafo. ¿Cómo ven todas estas posibilidades y todas estas chances pues de hacer fotografía? Vamos en próximos días, por ejemplo, el día de mañana, Como que se está perdiendo su señal, profe. déjenme dejar de compartir mi pantalla. Ahí está, puede transmitirse la pantalla. Vamos a ir revisando que tenemos más a la mano para lo que nos puede gustar más. Leopoldo levantó la mano. Sí, asesor, era para comentarle acerca de lo de las bodas, 15 años, Ujú. retratos. Obviamente uno está vendiendo un producto. Sí, Cuando señor. es fotografía, uno tiene que relacionarse con el editor de fotografía y el estudio, o uno puede crear también para hacer un solo yo, yo te tomo la foto y aparte yo la imprimo, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. se maneja. Hay de todo, mira. Existen situaciones en las cuales um, el flujo de trabajo se vuelve tan apretado y se vuelve tan complejo que necesitas a alguien que te ayude. No, porque tú vas y haces las fotos y estás 10 horas haciendo fotos, pero tienes que entregar mañana las 10 horas de fotos que tomaste el día de ayer. ¿Qué haces? Contratas a alguien de toda tu confianza que retoque tus fotografías. No, pero eso consigo trae la posibilidad o la obligatoriedad de que tienes que pagarle probablemente la mitad o un poquito menos de la mitad de lo que ganas. Y entonces depende el flujo de trabajo. No, pero yo te preguntaría, ¿tienes la posibilidad de especializarte en una cosa y en otra cosa y hacerlo? ¿Lo harías o preferirías contratar a alguien más? Algunas veces se reduce a un criterio económico, es decir, bueno, pues es que si yo contrato a alguien tengo que pues pagarle su sueldo. Y algunas veces es necesario y otras veces dices, oye, no, pues yo tampoco tengo tantísimo trabajo y me da la posibilidad, mi flujo de trabajo, mi ritmo de trabajo y mi cantidad de trabajo, pues de hacer las dos cosas. Yo creo que lo principal es saber hacerlo, tanto lo primero como lo segundo, y dependiendo del proyecto, si tu proyecto es muy grande, es correcto compartir tu proyecto. Si tu proyecto no es tan grande, pues probablemente te dé la posibilidad de hacerlo tú solo, pero siempre con la posibilidad de dar satisfacción a algo que no sé si afortunado o lamentablemente se ha venido planteando en tiempos actuales. El tema de la especialización, ¿no? Y antes era como que yo hago todo y soy conocedor de todo sin ser especialista, y cuando necesito algo muy concreto contrato a un especialista que venga a darme cobertura, porque lo hacemos los fotógrafos, ¿eh? Yo alguna vez he pagado consultorías a amigos que son especialistas en algo y me lo traigo y me ayuda. La primera vez que hice camisas y calzones de una marca, yo no sabía cómo hacerlo y le hablé a uno de mis cuates para decirle, oye, ¿cómo formas la ropa? ¿Cómo colocas un calzón, un boxer en la mesa y cómo colocas la cámara y cómo colocas las luces para hacer las fotografías? ¿No? Y después yo, con el conocimiento que me enseñó mi amigo, le enseñé a un asistente y pues bueno, yo ya tenía un asistente que hacía eso. Pero después empezó a plantear que teníamos que ser especialistas y este tema de ser especialistas tiene como 10 años. Tenías que especializarte en algo forzosamente. Pero la velocidad como se mueve el mundo y las posibilidades que nos da la forma en la que funciona el mundo en la actualidad hizo que tengamos que ser especialistas de varias cosas.
Entonces, pues ahí ves a un fotógrafo que es especialista en foto, pero también es especialista en fotorretrato, pero también es especialista en fotografía de producto y también es especialista haciendo retoque fotográfico. Y al final del día alguien vino y te dijo, oye, haces video y te tuviste que hacer especialista en video. Y ya después, entrado en el asunto, te volviste especialista en colorimetría. Y después te volviste especialista editando y te volviste especialista de todo porque la competencia está tremenda. Entonces, todo va a depender de cómo vayas viendo tu proyecto, cómo vayas viendo tu interacción con el mercado, pero particularmente con cómo quieras llevártela en general. Si quieres llevártela tranquila y no trabajar tanto, pues te contratas un editor que te acompañe y haces las fotos y ahí tienes tu editor. Tú no te metes en problemas. Pero también hemos a quien nos gustan los problemas, entonces le entramos a todo y cuando, chin, ya trabajaste 26 horas al día y está chido también. Entonces todo va a depender de lo que queramos hacer. ¿Cómo ven? Muy interesante el tema. Está bien chido. Mañana vamos a ver Sí, alguno de muy estos interesante. géneros. Buenísimo, está buenísimo. Que les cause curiosidad y yo les comparto esto con todo el gusto, pues para que se inspiren, ¿no? Qué mejor que de esto salga la inspiración. Bueno, mañana de estos temas vamos a ver algún tema y nos vamos a clavar un poquito. Yo particularmente le sé mucho a la publicidad, pues hago publicidad, les he enseñado publicidad de la que ando haciendo. Les enseñé publicidad la semana pasada, pero yo creo que hay que rescatar un poquito el tema de el retrato, de lo artístico, y si eso lo podemos implementar en nuestra fotografía publicitaria o de advertising, pues va a estar muy bien. Pero nos vamos a clavar nosotros como en documental, nos vamos a clavar en fotografía de retrato y otra más que no me acuerdo en este momento. Magdaleno, levantaste la mano. Sí, asesor, tengo la curiosidad por pensar que tampoco se puede hacer negocio con un celular tomando fotos. Pues mira, yo me encontré un cortometraje hace como 10 años que estuvo nominado a los Óscares y fue tomado con sus celulares, por ejemplo. Sí, Y porque muchas yo, por veces, ejemplo, ajá, he ido, me he tocado por ahí cuando luego por ahí piden alguna foto para cualquier cosa, pues, una foto tamaño infantil, y llega uno ahí con el estudio fotográfico, y pues lo más común es que uno espera que saquen su cámara y pues le saquen la foto ahí, y no, sino que sacan ajá. un celular, le toman la foto y la imprimen. Pues es que los teléfonos celulares en la actualidad nos dan esa posibilidad. Yo me acuerdo, estaba el fotoestudio grandote, ese que tenía la cámara de fuelle y usaba unos negativos de este tamaño. Y luego te imprimían tu tira de este tamaño, del mismo tamaño del negativo. Y me tomaba ahí mis fotos, ¿no? Y te decían, quédate quieto. Y ya, metían el negativo, disparaban el obturador y de repente lo sacaban, ya está tu foto. Y era una cosa que se sentía más bien un poco como primitiva, ¿no? Esa fotografía. Y unos años después me encontré que acercaba la persona del fotoestudio la misma cámara de fuelle que medía como 1 metro, tenía llantas y era un armatoste, y lo que hacía era recargar en el fuelle su cámara de bolsillo. Y con la cámara de bolsillo recargada en el armatoste ese, te tomaba tu foto. Y las fotografías eran iguales, ¿no? Y yo me daba risa porque más bien parecía que estaban queriéndote apantallar con la cámara de fuelle, pero al final la tomaban con la fotografía de bolsillo. Entonces, todo eso es posible. Yo te voy a contar, yo en la actualidad no pago fotografías de estudio para el pasaporte, para la credencial, para el certificado de esto. No. Yo las tomo con mi celular, le hago una postproducción y antiguamente yo iba a una tienda que está aquí que se llama el Costco y allí imprimía mis fotos. Después dejaron de imprimirlas, pero pues después me fui al Walmart y en Walmart dejaron de imprimir, pero aquí en el centro de la ciudad me encontré quien me imprime mis fotos y me imprime mis fotos y yo me gasto haciendo mis fotografías de credencial en lugar de 80 pesos, 3 pesos, porque es lo que me cuesta la impresión de mi fotografía a tamaño postal. ¿Es posible? Claro que es posible. Obviamente, dependiendo eh, la actividad o el gremio en el que estés metido, metida en el caso de las muchachas, pues va a depender si utilizas ya una cámara de qué tipo. Obviamente hay fotografías que no se pueden hacer con teléfonos celulares, pero en definitiva hay muchas variedades de fotografías que pueden ser tomadas con teléfonos celulares. Yo siempre pongo el ejemplo, y yo les digo, al final de este taller vamos a hacer unas fotografías
tan poderosas y tan dignas con el teléfono celular que va a dar como para por lo menos ir a tocarle a la vecina de arriba o al vecino de abajo y decir, hey, ando haciendo fotos con el celular y están tan bonitas que te cobro por lo menos 200 varos. Y de 200 varos en 200 varos nos compramos nuestro reflector profesional y después nos compramos nuestra camarita y después un objetivo chido. Y cuando brinquemos a ese nivel ya no vamos a cobrar 200 pesos. Hey, te cobro 500 varos por tus fotos. Y eventualmente vamos a juntar y ya no te cobro 500 pesos, te cobro 2,000 pesos por tus fotos. Y un día yo deseo pronto, ya no cobremos 500 pesos por nuestras fotos, ni 200, ni 2,000. Cobremos por una sesión fotográfica 5,000 pesos. Porque tenemos conocimiento, porque sabemos cómo hablarle al modelo, que no es modelo, a lo mejor es alguien que nos contrató para hacer fotografías de ese tipo. Y entonces ya estamos inmersos en el gremio de la fotografía y nos va a empezar a ir bien. Estas cosas pasan. Mañana les cuento mi trayectoria de cómo me compré mi primera cámara y cómo es que ahora tengo una cámara pues que cuido, porque si me la quitan un día en algo y toco madera, va a representar el haber perdido una inversión importante. Pero no fue una cosa de 2, 3 años, no, desde que compré mi primera cámara tiene 15 años. Y yo llevo casi 15 años metido en este tema de la fotografía. ¿Sale? ¿Cómo ven? Sí, interesante, profe, gracias. Está bien, perrón. Bueno, es viernes, es día de las mamás. Vayan con sus mamis, disfruten, cenen rico, denle un abrazo, un beso. Y pues nada, siendo las 8:15, declaramos levantada esta sesión de la medianoche. Cuídense mucho, mañana nos vemos. Ya saben, traigan café. Hasta mañana. Les comparto, espérenme tantito, el link de la asistencia. Porque pues hay que compartir el link de la... A ver... El día sábado pasó asistencia, profe, porque me fui con unos 5 segundos, 5 minutos antes, yo creo. Bueno, estaba dando la última retroalimentación y ya no alcancé la liga. No, ¿Quién sabe qué pasó? escríbeme vía la plataforma, porfas, y yo ahí te pongo tu asistencia. Ahí está la asistencia. Sí. Ya saben, abran su cuenta institucional y con eso basta para abrirla. Y dicho esto, cuídense mucho, nos vemos por aquí mañana. Descansen. Sí. Nos vemos mañana. Hasta luego, compañeros. Bonita noche.